Hola. Bienvenidos. El tema de hoy es el purgatorio. ¿Es la enseñanza del purgatorio una enseñanza bíblica? Veamos qué dicen las Escrituras. Las iglesias copta y católica creen que las almas salvadas, pero cuya purificación no está completa, experimentan una purificación que no tiene lugar ni en el cielo ni tampoco en la morada de los muertos, de los justos, denominada en la Biblia Seol o Hades. Para que entiendan mejor. Según la doctrina católica, el purgatorio es un lugar o estado de expiación temporal, donde son retenidas las almas para lograr su completa purificación, es decir, el perdón de sus pecados. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que los muertos tienen que sufrir una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y añade, la tradición de la Iglesia habla de un fuego purificador. Sin embargo, esta no es una enseñanza bíblica. La Biblia no contiene la palabra purgatorio. Tampoco dice que las almas de los muertos se purifiquen en un purgatorio. Lo que la Biblia enseña sobre el pecado y la muerte desmiente esta doctrina. Veamos qué dicen las Escrituras. Así que fuimos enterrados con él mediante nuestro bautismo en su muerte. Para que, tal como Cristo fue levantado de entre los muertos mediante la gloria del Padre, también nosotros vivamos una nueva vida. Si estamos unidos a Él en una muerte como la suya, también estaremos unidos a Él en una resurrección como la suya. Porque sabemos que nuestra vieja personalidad fue clavada al madero con Él, y para que nuestro cuerpo pecador perdiera su poder y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que muere queda absuelto de su pecado. Romanos 6, 1, 23. Lo que purifica a una persona del pecado es la fe en la sangre de Jesús, no pasar tiempo en un purgatorio. La Biblia dice que la sangre de su Hijo Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado y que Jesucristo nos ha purificado con su sangre de nuestros pecados. Primera de Juan 1:7. Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos liberó de nuestros pecados por medio de su propia sangre, y que hizo que fuéramos un reino de sacerdotes para su Dios y Padre, a Él sea la gloria y el poder para siempre. Amén. Los muertos no tienen conciencia de nada. La Biblia declara: los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada. Eclesiastés 9:5. Después de que una persona muere, ya no es castigada por sus pecados. La Biblia enseña que la paga del pecado es la muerte y que el que está muerto queda libre del pecado. Romanos 6:7, 23. La muerte es el castigo definitivo por los pecados. Esto significa que usted pasó de vida a condenación. Los que mueren en Cristo en realidad no mueren sino duermen y esperan su redención en aquel día del Señor, es su segunda venida. Porque el que está muerto, libre está del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Romanos 6:7. ¿Cuál es el origen de la enseñanza del purgatorio? Los griegos creían en el limbo y en un purgatorio. Clemente de Alejandría, influenciado por los filósofos griegos, afirmó que los muertos pueden ser limpiados de sus pecados mediante un fuego purificador. Sin embargo, la obra histórica de las doctrinas cristianas señala que Gregorio Magno, Papa católico desde el 590 al 604 de nuestra era, enfatizó que la doctrina del purgatorio era de carácter indiscutible. Esta misma obra declara que a Gregorio Magno se le conoce como el inventor del purgatorio. La Iglesia Católica definió la doctrina oficial del purgatorio en los concilios de León en 1274 y Florencia en 1439, y la reafirmó en el concilio de Trento en 1547. El purgatorio es una falsificación para dar poder a la Iglesia Católica Romana sobre las almas de los hombres. La Biblia dice en Hebreos 1:1. Dios, que habló muchas veces, y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo,
a quien constituyó heredero de todas las cosas, por quien asimismo hizo el universo. El cual siendo el resplandor de su gloria, y la imagen expresa de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados por sí mismo, se asentó a la diestra de la majestad en las alturas. Jesús hizo la única purgación necesaria de los pecados de los que en él creyesen. No hay necesidad de otro lugar de tormentos, dado que el Señor ya pagó el precio por nuestros pecados y nos ofrece la vida eterna en él. Sin ánimo de ofender a nadie voy a contarte lo que sé del purgatorio. Imagino que conoces la historia de que el purgatorio es un punto medio antes de pasar al cielo, algo así como una cámara de descompresión donde se podía pasar muchos años hasta expiar los pecados no perdonados. Esta es la versión del purgatorio que se conocía desde que Santa Catalina de Génova, 1447 y 1510, dio su visión sobre el purgatorio. Ahora hablando según la historia. El purgatorio tuvo su punto álgido hace más de 500 años cuando, según las malas lenguas, el Papa de turno comenzó a financiar con la venta de indulgencias la construcción de la Basílica de San Pedro. Las indulgencias acortaban el tiempo que debía pasarse en el purgatorio y en esa época llegó a haber un verdadero tráfico entre los fieles que pagaban buenos precios por la reducción de pecados y años en el purgatorio. Esto le cayó mal a Martín Lutero, que clavó las 95 tesis en la iglesia de Wittenberg e inició el camino del protestantismo. Es decir, la Reforma protestante. Según Martín Lutero, el purgatorio no figura en el Antiguo ni el Nuevo Testamento. En fin, la Iglesia no eliminó el purgatorio, sino que en palabras del ex-papa Benedicto XVI aseguró que el purgatorio no es un lugar del espacio, del universo, sino un fuego interior, que purifica el alma del pecado. Con esto cerró o pretendía hacer un capítulo histórico muy polémico, como tantos, de la Iglesia Católica Romana. Las citas más usada para defender la creencia en el purgatorio es 1 Corintios 3, 11 a 15. 1 Corintios capítulo 13 al 15. ¿Cómo es eso? Capítulo 3, versículo 15. Capítulo 3, verso 15. Es que usted tiene que decirme si dice ahí, si lo dice efectivamente como ustedes lo pintan, yo te creo. Pero la Biblia dice así, Lucas capítulo 12, verso 4. Usted tiene que saber de memoria los textos. Es que quiero que me lo muestre. Mira Lucas capítulo 12, verso 4 y 5. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Jesucristo dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué implica ello? Ya, pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida, será salvo, pero como quien pasa por el fuego. ¿Qué se refiere? Hablando de las obras que Dios ha dado a los hombres que tienen una responsabilidad de una iglesia. Porque hoy en día hay dos tipos de iglesia, escúchame, hay dos tipos de iglesia. Hay una iglesia fría, una iglesia esquelética, como hay muchas iglesias donde no se está adorando. Nadie puede poner otro cimiento que él ya ha puesto, Jesucristo. Y si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, la manifestará el día, que ha de revelarse por el fuego. Y la calidad de la obra de cada cual, la probará el fuego. Aquel, cuya obra, construida sobre el cimiento, resista, recibirá la recompensa. Mas aquel, cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. También muchos citan los siguientes versículos como prueba del purgatorio. Yo meteré en el fuego este tercio, los purgaré como se purga la plata y los probaré como se prueba el oro. Invocará él mi nombre y yo le responderé, diré, él es mi pueblo, y él dirá, Yahvé es mi Dios. Zacarías 13, 9. Pero lo que en realidad hacen es sacar las sagradas escrituras de su propio contexto. Vamos a ponerle contexto a estos pasajes. Pablo usa la metáfora de un edificio en construcción con el fin de presentar una nueva idea, hacer un buen trabajo. Esta idea es tan importante para entender el valor del trabajo. Esta puede ser la afirmación más directa sobre el valor eterno del trabajo terrenal en toda la Escritura.
El trabajo que hacemos en la tierra, en la medida en que lo hacemos conforme a los caminos de Cristo, sobrevive en la eternidad. Pablo está hablando específicamente del trabajo hecho por la comunidad de la iglesia, la cual compara con un templo. Él se compara a sí mismo con un sabio arquitecto, que ha puesto el fundamento, que es, por supuesto, Cristo mismo. Otros construyen sobre este fundamento y cada uno es responsable de su propio trabajo. Pablo compara el buen trabajo con el oro, la plata y las piedras preciosas, y el mal trabajo con la madera, el heno y la paja. Aunque algunos han intentado asignarle significados específicos a cada uno de estos materiales, es más probable que la diferencia sea simplemente que algunos materiales tienen la habilidad de resistir al pasar por el fuego mientras que otros no. Pablo no está haciendo ningún juicio acerca de la salvación de algún individuo, porque incluso si el trabajo de alguien falla la prueba, él, el constructor, será salvo. Este pasaje no se trata de purgatorio ni nada menos. Pablo se interesa por la iglesia por la forma en que sus líderes trabajan dentro de ella. Si contribuyen a la unidad de la iglesia, recibirán alabanza, pero si su ministerio resulta en conflicto y división, en realidad están provocando la ira de Dios porque Él protege apasionadamente a su templo vivo de aquellos que lo quieren destruir. Aunque Pablo está escribiendo acerca del trabajo de construir una comunidad cristiana, sus palabras aplican para toda clase de trabajo. Como hemos visto, Pablo considera que el trabajo cristiano incluye el trabajo que los creyentes realizan bajo la autoridad secular y el que hacen en la iglesia. Sea cual sea nuestro trabajo, será evaluado imparcialmente por Dios. La audiencia judicial final será mejor que cualquier evaluación del desempeño, ya que Dios juzga con una justicia perfecta, a diferencia de los jefes humanos, sin importar lo justos o injustos que puedan ser, y es capaz de tener en cuenta nuestra intención limitaciones. Motivaciones, compasión y su misericordia. Dios ha llamado a todos los creyentes a trabajar en cualquier circunstancia en la que se encuentren y nos ha dado dones específicos para cumplir ese llamado. Zacarías 13:9, la purificación del pueblo de Dios, contexto. En este pasaje de la Biblia, el profeta Zacarías habla sobre el proceso de purificación que sufrirá el pueblo de Dios en el futuro. Dios declara que enviará al pueblo a través del fuego para fundirlos como la plata y probarlos como el oro. De esta manera, el Señor identificará a los verdaderos creyentes y separará a los falsos. Este versículo es un llamado a la humildad y la confianza en Dios. Nos recuerda que el ser creyente no es suficiente, sino que debemos ser probados y purificados. Al someternos a las pruebas de Dios, fortalecemos nuestra fe y nos acercamos más a Él. Además de esto, también debemos confiar en que el Señor nos protegerá y guiará a través de todas las dificultades. En conclusión, hermanos, pongan su confianza en Jesucristo nuestro Salvador, prediquen su amor, su paciencia, su bondad y su infinita misericordia, para así llegar a estar llenos de su Espíritu para su venida y seamos rescatados de la ira venidera. Recuerden, sin santidad nadie verá a Dios. Hasta aquí el video de hoy. Que la paz de nuestro Salvador Jesucristo sea con todos. Gracias por ver.